Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a este foro AMEPAL del mes de noviembre 2022, el último de este año. Queremos agradecerle al doctor Joxan Morales haber aceptado la invitación para compartir con nosotros su experiencia. Entonces, me voy a permitir presentarlo a ustedes, quienes no lo conocen. Es el doctor Joxan Morales Camacho. Obtuvo su título de Ciencias en Biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional y su maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro, así como su licenciatura en Ingeniería de Alimentos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su formación académica y científica se ha enfocado a la caracterización y purificación de proteínas con capacidad nutracéutica. Además, se ha especializado en el área de biotecnología alimentaria, el diseño y expresión de proteínas heterólogas, en el diseño de medios de cultivo mínimos y en el manejo de bioreactores para la síntesis de proteínas recombinantes. Su línea de investigación está orientada al estudio de proteínas aisladas de alimentos que podrían generar un efecto terapéutico y que por sus propiedades funcionales también podrían ser utilizadas como aditivos en la industria alimentaria. Asimismo, es de su interés el uso de fluidos supercríticos para la extracción de diversas sustancias que podrían ser utilizadas en el procesamiento de alimentos. Él es autor de textos académicos y artículos científicos en revistas arbitradas internacionales y sus principales investigaciones han sido presentados en congresos nacionales e internacionales. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y desde el 2017 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla. Pues bienvenido, Joxan, muchísimas gracias de estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Maritere, muchas gracias a la MEPAL por brindar estos espacios, estas oportunidades para exponer parte de lo que hacemos, parte de lo que, bueno, podría ser alguna opción, ¿no? para investigar, para generar conocimiento. Y bueno, pues siempre se agradece la oportunidad de participar en estos espacios porque además de divulgar, como dije, lo que hacemos, pues es una oportunidad para que en algún momento fuimos estudiantes, pues nos documentemos, ¿no? Nos acerquemos a, a aquellas personas que están haciendo algo, que están en búsqueda de más, de más información relacionada o en torno a los alimentos. Entonces, pues muchas gracias. Sé que también este foro, que se hace de forma continua, periódica, pues se pone a disposición, ¿no? De cualquier usuario a través de sus redes sociales. Entonces, bueno, pues ahí vamos a quedar para la posteridad, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Joxan. Adelante, puedes proyectar. Bien, entonces voy a compartir mi presentación. Denme un minuto. Mientras está proyectando el doctor Joxan, les quisiera comentar a los participantes que la sesión de preguntas se realizará al final de la presentación del doctor Joxan para no distraer la presentación. Entonces les vamos a pedir, por favor, si gustan incluir sus preguntas en el chat de este foro para que al final las podamos leer y el doctor Joxan nos pueda responder. Muchas gracias a todos y entonces adelante. Bien, ok, voy a ocultar para que no se vea esta parte de recuadro, permítanme. Bien, bueno, pues la presentación la he titulado así, Péptidos antimicrobianos, una alternativa en el procesamiento de alimentos. Y la idea es, bueno, la intención, la estructura que le di es dejar ver la oportunidad que tenemos como en nuestro país por todos aquellas fuentes o esos materiales que quedaron por ahí en algún momento con un bajo consumo, ¿no? Que tal vez por distintas cuestiones antropológicas se han quedado y que, bueno, tienen un alto potencial y que, como veremos a lo largo de la presentación, bueno, podrían ser justo una alternativa, una oportunidad para preservar los alimentos, para incorporar y, bueno, como dije en un inicio hace rato, para generar conocimiento, ¿no? Y saber, pues en algún momento que se podrían tener alternativas contra algunos agentes, contra algunos microorganismos. Bien, entonces, bueno, presentaré una breve introducción como parte para poner el preámbulo en torno a esto que he titulado, bueno, los péptidos antimicrobianos. Entonces, bien, como todos conocemos, las proteínas son uno de los componentes principales
que se pueden obtener a partir de las fuentes alimenticias. Puede ser de naturaleza cárnica, derivados lácteos o de la misma leche, estas proteínas, y bueno, son un componente mayoritario, tienen importancia nutricional porque nos proveen de aminoácidos esenciales, los cuales pues hay que abastecernos a partir de la dieta, ¿no? Ya que no tenemos las herramientas sí, las herramientas o las rutas metabólicas para poder sintetizarlos, ¿no?, en el organismo. Entonces es necesario suministrarlos a través de la dieta. Además tiene importancia nutricional porque las proteínas también son una fuente energética y bueno, pues son amplias. Hay una gran cantidad de proteínas, su secuencia ahí radica la gran cantidad, principalmente por el número de aminoácidos, que son aquellos monómeros que forman a estas estructuras, a estos polímeros. Y entonces, bueno, pues nada más como un ejemplo, aquí tenemos unas imágenes tridimensionales que corresponden a proteínas que están depositadas, estas estructuras tridimensionales, estos polímeros. Pueden acceder a la información de estas proteínas que he puesto aquí, y bueno, pues algunas de estas provienen de semillas, como son estas dos, de amaranto y arroz, de fuentes lácteas, ¿no?, la beta-lactoglobulina, y aquí tenemos a dos proteínas, ¿no?, la papaína, y una cadena de poliprolinas ahí, proveniente de carne. Entonces, estos son el resultado, son imágenes tridimensionales obtenidas por cristalografía de rayos X, que pueden consultar en esta base de datos, el Protein Data Bank, con estos códigos de acceso, y bien, bueno, ahí tienen información, ¿no?, que se deposita por los grupos de investigación que han obtenido estas estructuras cristalográficas y que nos describen depositan la información y nos dicen, bueno, pues cuáles las propiedades físico-químicas, tal vez la importancia en el organismo de donde se aisló, las condiciones bajo las cuales se aisló, y la función que genera, ¿no? Entonces, además de ver las estructuras, entonces se relaciona estructura y función en esta base de datos. Bien, entonces, como pueden ver, y como les decía, pues una proteína es el conjunto de aminoácidos, como bien la mayoría seguramente sabemos, se pliegan y adoptan una conformación tridimensional estable como resultado de interacciones covalentes y no covalentes, y bueno, llegan a estos arreglos tridimensionales. Entonces, las proteínas, además de tener su importancia nutricional, en los últimos 40 años se ha estudiado que tienen un efecto nutracéutico, es decir, o bioactivo, ¿no?, que genera un efecto benéfico en las personas que las consumimos. Eso se puede dar mediante la hidrólisis de estas estructuras. Entonces, esa hidrólisis normalmente o es común que se dé durante el procesamiento del alimento o bien durante el consumo del mismo. Entonces tenemos algunas proteasas a nivel digestivo que hacen esta función de hidrolizar a las proteínas que ingresan al tracto digestivo, y como parte de esta hidrólisis que generan esas proteasas, pues se generan péptidos, ¿no?, pequeñas secuencias que estaban encriptadas en proteínas de mayor o en estos polímeros de mayor tamaño, y que bueno, una vez que se generan estos péptidos bioactivos, pueden atravesar algunas membranas o llegar a algunos órganos y generar un efecto benéfico al consumidor. Hay algunas publicaciones que se estima que un péptido bioactivo es entonces el resultado de la hidrólisis de proteínas, y entonces son de naturaleza proteínica estas estructuras, conformadas por 2 a 30 aminoácidos. Más adelante veremos que hay algunas excepciones, hay algunos péptidos que tienen más de 100 aminoácidos y se consideran como tal, como péptidos, porque, bueno, pues son el resultado de proteínas de mayor tamaño, ¿sí? Y que, como les decía, bueno, generan un efecto benéfico en el consumidor. Dependiendo este efecto benéfico, puede ser alguno de los que tenemos aquí, puede ser un efecto antihipertensivo, opioide, antioxidante, anticoagulante, inmunomodulatorio, hipocolesterolémico. Es importante precisar aquí que existen reportes de péptidos bioactivos que pueden tener más de una bioactividad o de efecto benéfico. Entonces, se ha reportado, por ejemplo,
péptidos formados por valina tirosina, dipéptidos, valina tirosina, que pueden tener un efecto antihipertensivo y al mismo tiempo antioxidante, o bien antimicrobiano y antioxidante. Entonces, y hay algunos otros que pueden tener 4 o 5 propiedades bioactivas, y eso de qué depende, de la secuencia de aminoácidos por el cual esté conformado, la estructura que adopta, ¿no? La estructura tridimensional, o la conformación que adopte, y el órgano, ¿no? Si puede llegar a la zona en donde está ocurriendo algún problema de salud, bueno, también dependerá, ¿no? Entonces, si se dan las condiciones para que se pueda absorber y llegar al órgano diana, bueno, pues presentará alguna de estas propiedades bioactivas, ¿sí? Y bueno, pues el día de hoy nos tiene aquí, bueno, vamos a hablar más a detalle sobre los péptidos antimicrobianos. Bien, entonces estos péptidos antimicrobianos, como un término así lo podemos buscar, ¿no? Como de esta forma abreviada, los PAS, son sustancias, como dije, de origen proteínico que ejercen efectos inhibidores sobre microorganismos. Pueden ser bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, levaduras, como lo veremos más adelante. Pueden ser solamente algunos péptidos bioactivos tener efectos sobre un solo grupo de estos que acabo de mencionar, o bien de amplio espectro. Entonces, dependiendo, les decía, de la estructura y de la longitud de la secuencia de estos, la conformación. Entonces, específicamente para los péptidos antimicrobianos, si buscamos en las fuentes bibliográficas, se consideran péptidos antimicrobianos desde 2 hasta 100 aminoácidos, los más comúnmente encontrados. Más de 100 aminoácidos es poco común, pero sí hay, existen, pero no son tan frecuentes, ¿sí? Estos péptidos antimicrobianos, digamos que no son del todo nuevos en la naturaleza, en las distintas especies, puesto que ya se ha documentado que estas moléculas son la primera línea de defensa ante agentes antimicrobianos, y en seres humanos, plantas, invertebrados o microorganismos. Cabe resaltar aquí la importancia que, bueno, por eso lo he aquí delineado, ¿no? Subrayado, que en plantas y en invertebrados, dado que tienen una falta de aprendizaje inmunitario su sistema, pues es necesario que ejecuten una respuesta rápida, ¿no? A diferencia de los seres humanos, que nos podemos adaptar, ¿no? Ante algún agente que puede generar, ante algún microorganismo, ¿no? Que puede generar una condición de enfermedad. Entonces, las plantas, y en este caso los invertebrados, específicamente, por ejemplo, los insectos, pues tienen que generar una serie de mecanismos de respuesta inmediata, y que, bueno, gracias a eso, pues les ha permitido mantenerse, ¿no? Como especie, evolucionar y mantenerse. Y bueno, no se diga los microorganismos, que muchos microorganismos se encuentran en nichos, por ejemplo, en el suelo, y que siempre hay ahí como competencia, ¿no? Entre los tipos de microorganismos que se encuentran en, en pequeños sistemas como en el suelo, por ejemplo, ¿no? Que hay bacterias, insectos, no sé, hongos, levaduras, todo ahí al mismo tiempo, y que pues siempre están en condiciones, digamos, de estrés, eso es ambiente normal. Entonces, tienen que generar mecanismos de defensa ante el embate o la falta de nutrientes o la competencia por nutrientes, ¿no? Entonces, más adelante en la presentación veremos, bueno, que hay que hay moléculas que son el resultado justo de esta adaptación que las distintas especies han generado como mecanismo para poder sobrevivir, ¿no? Ante condiciones de estrés, y que, bueno, gracias a eso podemos aprovechar para, bueno, llevar esas moléculas, identificar esas moléculas, generar conocimiento y tal vez aplicarlos en algún sistema alimenticio. Entonces, ¿por qué estos péptidos antimicrobianos han cobrado relevancia? ¿O por qué tanto en los últimos 20 años? Les decía, desde hace 40 años se han estudiado, pero en los últimos 20 años se ha puesto más énfasis. Seguramente todos hemos escuchado de la multiresistencia, ¿no? Entonces, estos péptidos o estas moléculas son una alternativa a la multiresistencia que han presentado distintos microorganismos. Y son una alternativa, puesto que se ha observado, ya se ha comprobado experimentalmente, que los péptidos bioactivos tienen tiempos más cortos para inhibir a distintos agentes, pueden ser patógenos o deterioradores, a distintos microorganismos,
Y además tienen distintos mecanismos de acción, lo cual provoca que los microorganismos no se puedan adaptar, no puedan enfrentar y generar mecanismos de resistencia. Además que hay una gran diversidad de moléculas que cambiando su secuencia, la longitud o su conformación, pues el mecanismo puede ser diferente, ¿no? Entonces, por eso es que se ha observado, bueno, se ha incrementado este interés, ¿no? Por la búsqueda de péptidos antimicrobianos. Otra cosa también bien importante es que, bueno, en el caso de alimentos, pues hay una conciencia pública, ¿no? Por el consumo de alimentos seguros, saludables y lo más natural posible. De ahí que, bueno, pues hay una demanda del uso de sustancias antimicrobianas provenientes de fuentes naturales. Entonces, pues esas dos a la par, ¿no? Hay, por ejemplo, interés por ciertos sectores relacionados más con la industria farmacéutica, por los agentes antimicrobianos, justo por esta parte de la multiresistencia, en el caso de procesamiento de alimentos o tecnología de alimentos, bueno, pues por la demanda, ¿no? Que hay de consumir, por parte de los consumidores y de todos los que somos consumidores, por sustancias más naturales, ¿no? Para inhibir el crecimiento o preservar alimentos por mayor tiempo. Entonces, bueno, en conjunto esos dos, pues han generado que se incremente la investigación en torno a estos péptidos antimicrobianos y aunado con las nuevas tecnologías, pues se ha podido acelerar un poco más esta parte, ¿no? La búsqueda de sustancias alternativas con poder antimicrobiano. Bien, entonces voy a hablar un poquito de los mecanismos. Como les decía, la secuencia, la conformación y la longitud son factores importantes para que una molécula peptídica genere un efecto antimicrobiano. Se ha visto ciertos patrones, ¿no? Principalmente la carga. La carga, si esa estructura, si ese péptido que tiene carga positiva, es altamente probable que tenga un efecto antimicrobiano. También debe tener cierta hidrofobicidad la molécula, y ahorita voy a explicar por qué. Y bueno, que le permita cierta longitud estructural, ¿no? Al polímero para poder difundirse, para poder llegar y anclarse a ciertas zonas específicamente de la membrana celular de bacterias u hongos, ¿no? Entonces, hay 4 estructuras principales que se han observado. Eso no quiere decir que no haya más que estas que las que tengo aquí. La primera es la extendida, se le conoce como estructura extendida o desordenada. Esta primera estructura, como pueden ver, parece un listón, tiene apariencia de un listón. Se ha observado que residuos, que este tipo de estructura tiene un alto contenido de aminoácidos glicina, arginina e histidina. Como pueden ver, los dos últimos pues, son aminoácidos positivos, carga positiva. La estructura B y C corresponde a la hebra beta o herpina, se le llama así, también se le considera, ¿no? Tiene esta estructura parecida a un pasador, digamos. Y la estructura C son hojas beta plegadas. Tienen en común, este plegamiento tienen en común que se mantienen de esa manera por los puentes disulfuro. Al menos un puente disulfuro mantiene esta estructura y más de un puente disulfuro en la estructura con la letra C, ¿no? Esta hojas beta. Y la estructura tipo hélice o alfa hélice que es anfipática, tiene esta doble carga positiva y carga negativa por distintas regiones, son las estructuras más comunes relacionadas con péptidos antimicrobianos. Y de ahí, bueno, parte muchas veces la estructura, la función, ¿no? El mecanismo. ¿Cómo es que inhiben o cómo es que generan la lisis celular o la muerte celular de manera paulatina? Bien, resulta que, por ejemplo, tomando como base a esta estructura extendida o altamente desordenada, esta estructura tiene una carga positiva, se llega a anclar con la bicapa lipídica que podemos observar aquí. Perdón, ¿sí ven mi cursor? Sí, sí está bien. Ah, ok, gracias. Gracias. Entonces, se ancla por esa carga positiva. Recordemos que la capa lipídica tiene una carga negativa, entonces hay interacciones electrostáticas. Se ancla y conforme se va anclando a la superficie de la bicapa lipídica, esta estructura se va ordenando, digamos, por las interacciones que se van generando entre estos dos, y como pueden ver, se va formando una especie de hélice. A medida que esa hélice se va, digamos, estabilizando, se llega a adherir como tal, se absorbe sobre la superficie y entonces eso
llega a entorpecer el funcionamiento de esta membrana, ¿no? Que es vital para la célula. Entonces, recordemos que la membrana no es estática, es muy flexible, hay flujo de iones, hay flujo y hay interacciones con el medio, con el entorno, entonces es vital para mantener la integridad celular. Entonces, a medida que se van absorbiendo más moléculas, pues se va entorpeciendo el funcionamiento celular y se pueden generar, ¿no? Cambios estructurales que pueden generar poros. Entonces, se van agregando más y más proteínas a la superficie a medida que se van aumentando la concentración de estas estructuras y se generan poros por los cuales puede salir el material celular, intracelular y generar, pues así, la lisis celular. Entonces, este ejemplo es, digamos, el punto inicial para que se generen esta lisis celular. Hay otros mecanismos, por ejemplo, el modelo de alfombra, que inicia con esto, ¿no? Que se van agregando más y más moléculas peptídicas a la superficie, a la membrana, y a medida que se van agregando, se entorpece en mayor cantidad y se llega a generar la ruptura o lisis celular, ¿no? Como pueden observar. Ese es el modelo de alfombra. Hay otro modelo que explica también otro mecanismo, el modelo de barril. En ese caso, imaginemos que esta estructura extendida que está en la parte superior se ancla y se pone aquí como una varilla, y en esa varilla se van sumando más péptidos y se generan pequeños poros que van formando una estructura barril, y por lo cual, bueno, pues también empieza a haber salida del material celular y paulatinamente la muerte celular se genera. Hay otro modelo, el modelo micelar, en el cual después de irse adicionando, las estructuras llegan a romper, como pueden ver de este lado, la bicapa lipídica y empiezan a formar micelas, ¿no? Como pueden ver, se están formando aquí. En rojo está representada la carga negativa, perdón, la carga positiva y la carga negativa, y se forman estas micelas que, bueno, paulatinamente desestabilizan el equilibrio celular, osmótico y todo, y entonces lisis celular también. Entonces, como pueden ver, los mecanismos de acción que tienen los péptidos antimicrobianos principalmente están asociados al efecto que causan sobre esta bicapa lipídica, ¿sí? Hay otro mecanismo que tiene que ver más con el estrés oxidativo. Hay algunos péptidos que después de haber generado un daño a nivel de membrana pueden difundirse hacia el interior de la célula y generar estrés oxidativo por entorpecer, ¿no? Algunas rutas vitales, como es la transcripción o la traducción de proteínas, y entonces generar aberraciones a nivel de ADN o ARN, material genético, o inhibir la síntesis de proteínas que son vitales para las células, y entonces, pues, generar la muerte celular. Entonces, este tipo de mecanismo se ha observado más en hongos, por ejemplo, ¿sí? En algunas especies de Fusarium que llegan a generar traslocación, es decir, penetran a la célula y llegan a algunos organelos o bien a dañar incluso el DNA o algunas enzimas vitales que sirven para la transcripción o la traducción de proteínas. Bien, ahora, de los péptidos antimicrobianos más estudiados, pues provienen de fuentes alimenticias. Principalmente leche, huevo, carne. Son los productos de los más consumidos y de los que, bueno, y muchos derivados lácteos, claro, porque son el producto de la fermentación, ¿no? Y como bien sabemos, bueno, pues la fermentación o los productos fermentados datan de miles de años y han sido adaptados a distintas condiciones geográficas, antropológicas y bien, dependiendo de la costumbre, ¿no? Y los materiales que se tienen al alcance. El día de hoy yo me centraré un poco más a hablar de algunos péptidos antimicrobianos identificados en semillas, específicamente en semillas como amaranto, arroz, soya, en insectos y en algunos productos fermentados, de manera general. Entonces, los microorganismos como que, digamos, importan más
con los cuales tal vez tenemos más acercamiento y que sabemos que actúan como probióticos, estas bacterias acidolácticas, ¿no? Que, bueno, pues son justo unas de las precursoras, ¿no? De un péptido bioactivo considerado GRAS como la nicina. Más adelante lo veremos. Y bueno, entonces también podemos obtener a partir de residuos agroindustriales péptidos antimicrobianos. Por ejemplo, algunos residuos de semillas, ¿no? En el caso de la industria del tomate, una gran cantidad de productos residuales como son la piel, la pulpa, se llegan a desechar. Y las semillas de estos frutos, de los tomates, pueden tener un gran contenido de proteínas, pues, y esas proteínas pueden ser procesadas, hidrolizadas, digamos, en algún bioreactor, utilizando proteasas, o bien algunos microorganismos aislados de algunas otras fuentes. Sabemos que hay microorganismos, también bacterias acidolácticas, que son productoras de proteasas, ¿no? Entonces, los microorganismos pueden hacer el trabajo por nosotros y generar esos hidrolizados provenientes de residuos agroindustriales, y por qué no aprovechar esos subproductos. Bien, entonces, las semillas. Como bien saben, bueno, la semilla es justo, muchos productos provienen, es vital para muchos, muchas regiones del mundo. En muchos sectores de la población basan su alimentación en semillas y en los derivados de semillas, en harinas, ¿no? Y bien, una semilla, cuando se tiene como tal, es un organismo que está en latencia, está esperando condiciones para poder germinar y generar una plántula. Estas semillas, como bien sabemos, pues tienen un alto contenido de carbohidratos, principalmente, y proteínas, ¿no? Que son su fuente energética para poder germinar y, bueno, generar una plántula y posteriormente poder permanecer y desarrollarse y generar frutos. Las semillas, entonces, se ha identificado que a nivel del embrión tienen un alto contenido de proteínas. Como pueden ver en esta zona teñida con esta coloración morada, estamos observando un alto contenido de proteínas, ¿sí? Hay un colorante, se utilizó un colorante que es afín al enlace peptídico, y como pueden ver en esta zona, que es justo donde está el embrión, la zona más expuesta de las semillas, es donde se encuentra un alto contenido de proteínas. En la zona central, que tiene una tonalidad lechosa, blanco lechoso, principalmente son carbohidratos. Estos dos componentes son vitales para que pueda germinar, ¿no? Son la fuente de energía para que las plantas puedan, para que la planta pueda germinar, para que la semilla pueda germinar, y de ahí que, bueno, pues hace uso de estas fuentes para poder continuar su desarrollo. Entonces, estas proteínas se encuentran principalmente en el embrión y el cotiledón. Cuando obtenemos una harina proveniente de alguna semilla, como puede ser amaranto o algún otro cereal, arroz o cualquier semilla que se les ocurra, pues tiene un alto contenido de proteína. Esa proteína puede ser absorbida, como les decía, llegar al tracto digestivo, ser hidrolizada por las enzimas tripsina, quimotripsina, pepsina que tenemos en el tracto digestivo y generar probablemente péptidos bioactivos, digamos, ¿no? En general. En el caso de péptidos antimicrobianos, pues se ha identificado una proteína conocida como albúmina 2S en distintas fuentes. Eh, Estos son inhibidores, se ha observado que son inhibidores de serin-proteasas. Hace unos días, platicando con algunos de los estudiantes, les decía, bueno, pues imaginen una semilla, ¿no? Como cuando está en el suelo, pues al final es una fuente de nutrientes. Si tenemos un alto contenido de almidón, ¿por qué los microorganismos, insectos, hongos, levaduras, bacterias, por qué no se aprovechan de esa fuente de nutrientes para poder proliferar, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene la semilla para poder hacer frente a este ambiente, ¿no? Seguramente algo tiene, y justo es la albúmina 2S. Se ha observado que, además de ser una inhibidora de serin-proteasas, muchos microorganismos tienen estas enzimas, serin-proteasas, que les sirven como mecanismo y que las expulsan al ambiente para poder colonizar y proliferar, ¿no? en estos nutrientes, ¿no? Visto como nutriente la semilla o bien la plántula. Entonces, la albúmina 2S tiene la capacidad de inhibir esas enzimas
Y se han hecho estudios para poder dar cuenta de esta información que les platico. Entonces, a partir de diversos estudios se ha visto que hay proteínas de almacenamiento, así se les conocen, ¿no? Estas proteínas que se encuentran en semillas, proteínas de almacenamiento, proteínas de reserva energética, que son fuente de carbono, nitrógeno y azufre principalmente, porque tienen un alto contenido de cisteína y metionina. Recordemos, esos son dos aminoácidos azufrados. Entonces, de ahí que se piensa que precisamente estas proteínas de reserva les sirven como fuente energética, porque para poder lograr esto que tenemos aquí, el paso de esto, pues es necesario distintas biomoléculas, ¿no? Que vienen, y estos elementos. Entonces, estas proteínas de reserva se clasifican así, en albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas. Esta clasificación lo hacen de acuerdo a su solubilidad en sustancias, en solventes acuosos, las albúminas, en solventes salinos, las globulinas son solubles, las prolaminas en sustancias alcohólicas, son solventes con cierto grado de alcohol, y las glutelinas en sustancias ácidas o básicas. Y dentro de estas, bueno, las albúminas destacan, les digo, por ser inhibidores de serinproteasas. Estas albúminas se han estudiado y se ha observado que existen en muchas semillas existen. Tienen un bajo peso molecular, una carga positiva, resulta que tienen una gran carga positiva, neta, una conformación tridimensional, como la que ven aquí, y esta conformación tridimensional, digamos que está controlada por al menos 3 enlaces de sulfuro, y tiene una gran hidrofobicidad. Entonces se han hecho análisis de las distintas albúminas que se encuentran en diversas semillas, y se ha observado que todas tienen en común la capacidad de inhibir microorganismos gram positivos, gram negativos, y algunos hongos como Fusarium. Recordemos, este Fusarium es un agente que causa pérdidas, ¿no? De cultivos a gran escala, y que pues anualmente genera pérdidas a los agricultores, y bueno, a todos nos afectan esas pérdidas. Entonces, en algunas semillas, solo como ejemplo de moringa, jonjolí, soya, arroz, amaranto, se ha observado que están estas proteínas albúminas 2S. Hay muchas formas de esta estructura, ¿no? Varían un poco en su secuencia de aminoácidos, en su estructura primaria, llegan a variar, pero la estructura tridimensional, es decir, la estructura terciaria, es así como la podemos observar aquí. Y bueno, en algunos estudios, haciendo alineamientos de esas secuencias, de estas proteínas que vienen de moringa, jonjolí, soya, arroz, se han hecho estos alineamientos, ¿no? Se conoce la estructura primaria, entonces se alinea con las distintas estructuras de albúminas 2S obtenidas de estas distintas fuentes, y se observa que hay regiones variables y regiones altamente conservadas. Y entonces, ¿a qué se le llaman regiones conservadas? A la secuencia de aminoácidos, aquí ven las secuencias de aminoácidos de una sola letra, que permanecen en todas esas proteínas, ¿no? Que aunque vienen de distintas fuentes, les decía, de distintas semillas, todas tienen en común estos fragmentos, ¿sí? QRKDLSS son aminoácidos, ¿no? Es el código de una letra. Glutamina, arginina, lisina, aspartico, lisina, serina, serina, de la secuencia de aminoácidos. Y así, y entonces se ha observado que las albúminas 2S tienen en común estas regiones conservadas. Entonces, eso ha hecho, y después de haber evaluado el efecto antimicrobiano, ha hecho pensar que estas estructuras o estas secuencias son los péptidos que tienen la capacidad de inhibir a ciertos microorganismos. Algunos estudios, entonces, utilizando algunas herramientas de biología molecular, han producido solamente estos fragmentos y han evaluado y han puesto a prueba, ¿no? Han confrontado ya como tal a estos péptidos aislados contra Escherichia coli, Salmonella, por ejemplo, Listeria, y han observado que inhiben a estos microorganismos. Entonces, si bien la proteína como tal tiene un efecto antimicrobiano, mostrado en algunos de estos estudios,
También los péptidos obtenidos a partir de esta estructura tienen efecto antimicrobiano. Desgraciadamente, y eso es algo importante, hay que mencionarlo, como tal, las albúminas 2S en algunas personas generan efectos alergénicos, ¿sí? Una respuesta inmune. Eh, Hasta el momento, bueno, yo no sé de algún caso que cause, bueno, de alguna situación en donde ponga en riesgo la vida de la persona, del consumidor, pero sí causa problemas de piel, irritación en la piel, ¿no? En algunos casos tal vez un poco de inflamación en vías aéreas. Eh, y es por eso que no se recomienda utilizar como tal, así como tal, como esta estructura, ¿no? Para aplicarlo a alimentos. Pero lo que sí se puede hacer es tal vez hidrolizarla, ¿no? De cierta forma, hidrolizarla utilizando proteasas, tal vez in vitro, utilizando tripsilina, quimotripsilina, no sé, papaína, bromelina, alguna de estas, y probablemente generar estos péptidos y aplicarlos a alimentos. Otra forma, porque eso es algo que se me estaba olvidando comentarles, ¿no? La respuesta alergénica se ha observado que es generada por las regiones variables, es decir, todo lo demás que no tienen en común. Las regiones variables, ¿cómo las podemos ver en esta estructura? En muchas ocasiones coincide con estas zonas que tenemos aquí, con las regiones que tienen una apariencia como de listón, ¿no? Que son muy altamente flexibles y por eso no están acopladas como lo clásico que sabíamos, ¿no? De estructura secundaria como hélice, como hebras beta o como hojas beta. Entonces coincide con estas zonas, así a nivel tridimensional, muchas veces las regiones hipervariables. Y las regiones conservadas, que les decía, son este código de letras, pues corresponde a estructuras como las que podemos ver aquí, que en la mayoría son hélices, ¿no? Sino todas son hélices. Y bueno, pues entonces una forma, digamos que esto no quiere decir que, bueno, entonces no serviría las albúminas 2S para alimentos, no, al contrario, tal vez esto nos da información para ver de qué manera podemos, ¿no? Captar estas estructuras, que son las que generan el efecto antimicrobiano, aplicar una estrategia para obtenerlas y adaptarlas a un sistema alimenticio. O bien, si no en alimentos, bueno, pues tal vez genere información para que en algún momento se genere un fármaco que tal vez a todos en algún momento nos, ojalá y no, ¿verdad? Pero de ser necesario, pues nos pueda ayudar a tal vez bloquear el crecimiento y el desarrollo de una bacteria multiresistente, ¿no? Entonces, siempre es importante, ¿no? Desde el área de alimentos o la biotecnología o bien en común generar información que en algún momento pues se puede utilizar en beneficio de la comunidad, ¿no? Del sector. Entonces, este es el caso de las semillas, las albúminas 2S han quedado un poquito así como en el olvido, se han retomado en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Precisamente porque, bueno, pues la necesidad que les decía de sustancias antimicrobianas naturales. Los insectos. Bien, en México hay 1.900 especies comestibles. México se caracteriza, ¿no? Perdón, en México, a nivel mundial, 1.900 especies comestibles. En México, 348 especies. Hay distintas regiones del país que son altamente consumidoras de insectos y esta costumbre data de tiempos prehispánicos. Eh, Tal vez se dejaron, ¿no? De consumir un poco justo por todos esos cambios a raíz de la conquista y que se fueron dejando, ¿no? Y aparte porque pues, nos causa cierta fobia, ¿no? A los insectos, su consumo, ¿no? Como que no es del todo grato al ver así a las especies. Y bueno, pero nosotros tenemos como ingenieros en alimentos, o todos los que estamos, los tecnólogos en alimentos en general, o los científicos en alimentos, pues estrategias para poder tal vez un poco modificar su apariencia normal, como la que tenemos acá, transformarla y tal vez de esa manera pues reducir un poco ese efecto que causa, ¿no? La impresión que causa. Entonces, tenemos un montón de especies, un montón de materiales, 348 especies ya documentadas. Habrá algunas que todavía falta aquí que se documenten, pero estas 348 especies están documentadas, registradas y reconocidas como especies que se consumen a nivel nacional. Se sabe que los insectos, les decía al inicio de la presentación, pues tienen mecanismos, ¿no? Para hacer frente al ataque de distintos eh, eh, agentes que pueden ser patógenos, ¿no? Para ellos y que entonces pueden generar también, pues el riesgo de que desaparezca su especie.
Entonces, necesitan, ¿no? Han desarrollado mecanismos para poder hacer frente a estos. Lo que se ha visto con las investigaciones es que la etapa larvaria, por ejemplo, ¿no? Muchos de los insectos pasan por distintas etapas. Una que tienen en común los insectos es que pasan por una etapa larvaria. En esa etapa larvaria, pues son más susceptibles a infecciones de distintos tipos, por gram positivos, gram negativos, y entonces tienen en esas condiciones una gran capacidad para poder generar sustancias antimicrobianas. Y bueno, pues digamos que las primeras investigaciones se hicieron aislando ciertos organelos de la larva, justo por donde tienen, ¿no? Ciertos conductos donde secretan sustancias antimicrobianas. Parte importante de esa sustancia, bueno, de los componentes de las sustancias que pudieron aislar son sustancias antimicrobianas, las cuales, bueno, pues fueron de interés farmacéutico principalmente. Pero bueno, cuando son ya etapas posteriores, por ejemplo, en el caso de los grillos, que no es una etapa larvaria, pues tienen un alto contenido de proteínas, ¿no? Se ha documentado que tienen un alto contenido de proteínas y estas proteínas, pues, además de tener un efecto nutricional, como lo veíamos en un principio, pues también pueden ser una alternativa para generar sustancias, péptidos antimicrobianos, ¿no? Dependiendo de cómo se hidrolicen, bajo qué condiciones se obtengan esos hidrolizados, y se pueden obtener algunas sustancias antimicrobianas. Entonces, se ha documentado que los insectos, independientemente de su etapa, mantienen algunas estructuras peptídicas clasificadas como defensinas o nombradas defensinas, secropinas, termicinas, son las más estudiadas y bueno, hay un montón de información en torno a estos. La característica que tienen estas estructuras son la longitud de los aminoácidos y la carga positiva. De 36 a 38 aminoácidos, 35 a 38, las dos primeras, y las más grandes de 95 a 102 aminoácidos. Inhiben microorganismos gram positivos, gram negativos, incluso fusarium, ¿no? Reitero la información contra fusarium porque es un microorganismo de importancia agronómica, ¿no? Por las pérdidas que llega a causar. Y bueno, se ha observado que, les decía hace unos momentos, podemos adaptar algunas operaciones para tal vez generar la molienda, una harina, para aprovechar estos recursos, aprovechar la proteína que tienen y por qué no generar algunas sustancias con efectos antimicrobianos y más adelante veremos cómo utilizarlos para algún producto de interés. Bien, en el caso de las bacterias acidolácticas, nuestro país igual tiene una gran cantidad de productos fermentados, algunos de estos no se han documentado, se producen de forma artesanal, es decir, tienen poca tecnificación, ¿no? en las regiones en donde se llegan a producir distintas bebidas, principalmente, como pozol, el atole agrio, tepache, etcétera. Entonces, se necesita documentar para tener el registro. Algunos estudios se han hecho en los últimos años y se ha observado que hay una gran cantidad de bacterias acidolácticas de consorcios antimicrobianos conformados principalmente por bacterias acidolácticas, y es bien sabido, ¿no?, que estas bacterias acidolácticas son secretoras o productoras de bacteriocinas. Estas bacteriocinas pues justo tienen esta estructura peptídica y pueden inhibir el crecimiento de distintos microorganismos. La bacteriocina más conocida y reconocida es la nicina, es una estructura perdón, aquí es 34 aminoácidos, un error. Es considerada GRAS, ya se ha aprobado su uso, ¿no?, en alimentos, y así como la nicina, pues actualmente se encuentran una gran cantidad de bacteriocinas en estudio. Y básicamente, ¿qué es lo que se hace? Y que es también una oportunidad, ¿no?, de investigación. Les decía, en nuestro país hay una gran cantidad también de productos lácteos, distintas variedades de quesos, y muchas veces en esas zonas en donde se elaboran, o en esos lugares donde se elaboran, pues hay nichos en donde podemos aislar microorganismos, ¿no? Entonces podemos hacer el aislamiento de estas bacterias acidolácticas, hacer la purificación de los cultivos, evaluar, ¿no?, su actividad antimicrobiana, ¿no?, como lo vemos aquí,
tal vez con distintos ensayos in vitro, que nos dejen ver que esos aislados que hemos purificado de microorganismos pues tienen capacidad de sintetizar bacteriocinas. Entonces podremos aplicar estrategias de separación sólido-líquido, líquido-líquido, según como sea necesario para obtener esas bacteriocinas, aislarlas, identificarlas, secuenciar, ¿no? Para ver cuál es específicamente la conformación primaria y probablemente cuál es la secundaria y la terciaria, y que esa estructura nos dé la información de sus propiedades físico-químicas y muy probablemente el mecanismo de acción, ¿no? Que pueden tener. Entonces, de esta manera, así podemos ¿no? Continuar con la investigación, continuar documentando, aislando microorganismos. Y estos microorganismos, una vez aislados, hay dos opciones, ¿no? Generar, sintetizar las bacteriocinas o bien utilizarlo en generar productos fermentados, darles condiciones para que alimentarles tal vez con residuos agroindustriales, claro, pretratados, para ver cuál es el resultado de la interacción, ¿no? De esos nuevos sustratos, esos residuos agroindustriales con estas bacterias acidolácticas y ver si en conjunto podrían generar nuevas sustancias antimicrobianas, por ejemplo. Bien, entonces eso también es algo importante, es una oportunidad. Hay una gran cantidad, ¿no? de productos fermentados de forma artesanal en nuestro país y, bueno, muchos muy específicos en donde podemos tal vez obtener ciertos cultivos celulares para poder aprovecharlos. Bien, dentro de las aplicaciones, una vez que se identifican los péptidos antimicrobianos, se pueden incorporar en sistemas alimenticios, tal vez hacer una reformulación de aquellos productos ya existentes, incorporarlos como sustancias propias de nuevos materiales, ¿no? Por ejemplo, harinas hidrolizadas, utilizando algunas peptidasas de forma comercial o bien generadas por algunos microorganismos. Podemos diseñar nuevos productos, hacer formulación de productos fermentados nuevos, ¿no? Como les decía, tal vez aprovechar los residuos agroindustriales, ponerlos en conjunto con bacterias acidolácticas y generar un nuevo material o un producto como tal, ¿no? Para consumir, producto fermentado, una bebida, no sé. Y algo que es muy importante también y que les decía, ¿no? Es de interés a nivel mundial por la pérdida que se generan con los cultivos, ¿no? Cuando llega una infección y acaba con los cultivos, genera, pues, problemas económicos, problemas sociales, pero también el uso, ¿no? de agroquímicos para evitar que hongos como Fusarium lleguen y puedan echar a perder toda una cosecha, pues ha generado problemas ambientales debido a que pues, muchos de esos agroquímicos o estas sustancias que se utilizan son altamente recalcitrantes. En cambio, bueno, pues está esta opción también, ¿no? de generar algunas sustancias que pueden ser utilizadas para el control de microorganismos, para evitar la contaminación, para evitar las pérdidas, aplicarlos de manera foliar. Y bueno, estos péptidos que se apliquen, bastaría con algunas proteinasas, ¿sí? Como son de origen orgánico, se podrían eliminar sin problema y reducir la contaminación también ambiental, el impacto ambiental. Entonces, bueno, no nada más es la incorporación de sustancias para preservar alimentos, ¿no? Sino que también está esta otra parte que se pueden utilizar para aplicar de forma foliar a distintos cultivos de interés agronómico en algún momento, ¿no? Y bueno, pues eso tomando en cuenta muchas otras consideraciones y bueno, pues en torno a eso habría que revisar muchas cosas alrededor para poder aplicarlos, para poder utilizarlos también de forma masiva y bueno, en eso estamos y hay que continuar. Entonces, en particular, bueno, nosotros estamos ahorita trabajando justo con la evaluación de algunos péptidos obtenidos a partir de insectos. También en el grupo de trabajo estamos evaluando, ¿no? la capacidad de síntesis de algunas bacterias acidolácticas para generar péptidos antimicrobianos y bueno, pues en eso estamos. Continuaremos trabajando en torno a esto para generar más información y ver si en algún momento obtenemos un producto de interés comercial, ¿por qué no? Bien, pues bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Ahí están mis datos de contacto. Por si gustan en algún momento, también o si tienen alguna duda posterior, pues con gusto se las puedo
contestar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joxan, por compartirnos esta investigación y este tema. La verdad es muy interesante lo que nos has expuesto. Y bueno, pues vamos a ver, ahorita voy a revisar si en la parte de el chat tenemos algunas preguntas para ti. Bueno, Ok. todos dando las gracias de tu presentación y reconocen la importancia. Aquí sí hay una pregunta, dice, además de la nicina, ¿existen otros PAS que ya se encuentran aprobados y en su uso dentro de la industria alimentaria y o agronómica? Sí, hay una que se llama colicina, que proviene igual de, se aisló de E. coli para inhibir a E. coli, y es considerada GRAS, y sí, de forma comercial se tiene. Ajá. Ok, muchas gracias. De nada. Alguien levantó la mano. Sí, adelante si quieren abrir su micrófono. Voy a quitar. Sí, Recuerden. yo. Doctor, Sí, se ha reportado que estos péptidos son de fácil digestión por los microorganismos. de fácil O sea, al ser digestión. una cadena corta de aminoácidos, pueden ser utilizados como nutrientes. ¿De aminoácidos? Ajá, Perdón, como nutrientes de microorganismos. ¿A eso te ajá. refieres? Sí. Sí, en algunos casos podrían también ser aprovechados por microorganismos, ¿no? Podrían ser utilizados sí, Entonces, como fuente de nitrógeno. en ese momento se dejarían de ser antimicrobianos, o podría decirse que serían el mecanismo de resistencia a estos péptidos. ¿Que habría resistencia a estos péptidos? Probablemente, sí, habría que probar, ¿no? Sí, o sea, podría ser una manera de ver que son resistentes a estos antimicrobianos, ¿no? Lo bueno es que hay una gran cantidad para probar, ¿no? Ok. Y tengo una pregunta más. Dime. Eh, ¿Hay algún eh, dominio o motivo del péptido que ya sea como estandarizado universal, que se conoce que cualquier estructura que tenga ese dominio o ese motivo sea considerado como un PAS, o Sí, todos los reportados son totalmente variables? no, sí hay un dominio, el dominio tipo cupina, ¿no? Que es justo esta estructura hélice y que tiene esta capacidad antimicrobiana. Ujú. Y esa Gracias, doctor. estructura o esa conformación es antipática, tiene la parte negativa y la parte positiva, ¿no? Opuestas. Ujú. Perfecto. Gracias. ¿De nada? Muchas gracias. Yo también tengo una duda que me surgió cuando presentaste las diferentes características de estos péptidos, y es esta característica que comentabas de hidrofobicidad que a la vez pues ayuda a que tenga o se exprese su funcionalidad, ¿no? Como antimicrobianos. Entonces, mi duda va respecto a pues la transferencia en el medio en donde se aplican estos polipéptidos, porque tú consideras o se ha visto si es considerado como una desventaja de su aplicación en algunos sistemas alimentarios, su Sí, hidrofobicidad. sí, eso podría complicar, ¿no? Su aplicación como tal, puesto que muchos alimentos, pues, si digamos que el principal componente puede ser acuoso, entonces habría que buscar también un mecanismo para tal vez incorporarlos y que estén homogéneos en el sistema, ¿no? Entonces tal vez, digamos que eso implica un desafío también, ¿no? El generar un recubrimiento, un encapsulado, un conservado, y para poder incorporarlos. Eh, hasta ahorita, digamos, lo que yo presenté es la caracterización, la identificación, pero ahora falta ver cómo lo aplicamos, ¿no? Les decía hace rato de esta parte foliar, ¿no? De la aplicación a los cultivos. Pues sí, y ahora, ¿y cómo lo aplicamos para que también Exacto. sea, y lo mismo en alimentos, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos para que se vaya dosificando, para que esté homogéneo, para que esté estable, y para que, bueno, pues en algún momento en la presencia de microorganismos, pues sea útil, ¿no? Sí, entonces digamos que esa parte sí se tendría también que evaluar, ¿no? Hacer una de estas sistemas que comentaba, ¿no? Para poder aplicarlo. Muy bien, muchas gracias.
Y aquí también Bien, están preguntando, dice, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda. Sobre cuestiones clínicas como infecciones de heridas o algo parecido, ¿también se podrían utilizar este tipo de péptidos para este enfoque? Sí. De hecho, parte importante de, digamos, de lo que se ha identificado en en insectos, en el estado larvario, tiene aplicaciones médicas. Y se han generado, ¿no?, estos materiales o materiales funcionalizados con péptidos provenientes de insectos, ¿sí? Precisamente para reducir el riesgo, por ejemplo, al hacer un trasplante, un injerto, un trasplante. Y sí se ha hecho, y les decía, en la parte médica sí se ha utilizado más, eh, provenientes del estado larvario, ¿no? Aislándolos de las larvas, como tal. Ah, pues qué interesante. Muchísimas gracias por la retroalimentación. No sé si No, de alguien nada, más gracias a tenga, ustedes. no, pues sí. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o pregunta? Yo creo que ahorita son las que nos han expuesto y sinceramente queremos agradecerte, Joxan, por compartir tu sabiduría con nosotros en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, pues si no como les decía, si no les surgen ahorita dudas o preguntas, pues más adelante, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, esta grabación se comparte en nuestras redes sociales de la Asociación de la MEPAL. Entonces, pues seguramente tal vez te puedan contactar por otros medios cuando la consulten. Y Ok. pues por mi parte, pues no me resta más que agradecerte y voy a proyectar em, un reconocimiento que tenemos para ti por tu participación. Muchas gracias. Nada más un segundito. A ver si así puedo. A ver, Tania. Aquí está. Sí, ya se puede ver. Ya se está cargando. Listo, ya se ve. Bueno, pues entonces, por esto me dio a la MEPAL, a nombre de la MEPAL, reconocemos tu valiosa participación en este foro de noviembre con esta ponencia que nos has compartido, que tiene por título Péptidos antimicrobianos, una alternativa en el procesamiento de alimentos. Pues una vez más, muchísimas gracias, Joxan, por estar con nosotros en este foro, y a todos los asistentes también, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy para presenciar esta presentación de Joxan. Pues buenas Muchas tardes a gracias. todos y que tengan todos una excelente tarde. Muy interesante tu presentación, Joxan. Muchas